Buenas tardes, llegamos a la última clase de cuerpo rígido. En esta clase vamos a tratar básicamente dos temas. Por un lado, la conservación del momento cinético, y por el otro vamos a analizar qué pasa con la energía y el trabajo en un cuerpo rígido. Como decíamos, un cuerpo rígido no es otra cosa que un sistema de partículas muy especial, como ya estuvimos estudiando, con lo cual tenemos que aplicar simplemente lo que ya aprendimos para sistemas de partículas. En este caso, para el caso de la conservación del momento cinético, la suma de los momentos de las fuerzas exteriores respecto de un punto O tiene que ser igual a el cambio del momento cinético respecto del punto O en el tiempo, es decir, la derivada de L respecto de T. Y esto significa que si no hay momentos de fuerzas externas aplicadas a un sistema que esté conformado por cuerpos rígidos, o cuerpos puntuales y cuerpos rígidos, si asume esos momentos es cero, entonces el momento cinético no va a cambiar, porque su derivada será cero. Y al ser su derivada cero, eso significa que el momento cinético será constante. Veamos cómo se aplica esta conclusión que ya teníamos. Un típico problema sería un problema así. Tenemos un cuerpo rígido que está conformado por una barra y que puede girar alrededor de un punto en este caso, y un proyectil que viaja hacia la barra y se incrusta en ella. Esto nos hace acordar un poco a choque, ¿no? Bueno, sí, es un choque. Lo que pasa es que este choque, donde hay un sólido rígido involucrado, que además después de chocar va a comenzar a girar alrededor de un punto, no se puede resolver aplicando la conservación de la cantidad de movimiento, porque sería muy complicado, ya que en este caso habría fuerzas exteriores provocadas, por ejemplo, por la interacción de la barra con el punto de aplicación o sobre el punto sobre el cual gira. Ahí van a aparecer fuerzas. Y si yo considero como sistema el proyectil y la barra, esas fuerzas serían externas. Por lo tanto, no podríamos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Pero sí vamos a ver que vamos a poder aplicar la conservación del momento cinético, ya que las fuerzas que actuarían sobre el eje S que se encuentra en el punto O, si bien son fuerzas externas, no provocan momentos, ya que si tomo los momentos respecto de ese punto O, ninguna de esas fuerzas que puedan aparecer en ese lugar provocaría momento, porque todas pasan por el punto O, justamente. Así que si tomo como sistema proyectil y barra, las fuerzas entre el proyectil y la barra son internas, y la fuerza exterior que podría actuar sobre el eje de rotación no provoca momento. Con lo cual voy a poder resolver este problema aplicando la conservación del momento cinético. Veamos el enunciado. Dice: un proyectil de 100 gramos que llega a una velocidad de 125 metros por segundo, choca con el extremo de una barra rígida delgada de 9 kilogramos de masa y 1 metro de longitud L, la que se encuentra suspendida del punto O, tal como muestra la figura. Después del choque, la barra queda empotrada en el extremo de la barra, y esta gira alrededor del punto O. Calcular la velocidad angular del sistema inmediatamente después del choque. Bien. Entonces, como decíamos, consideramos como sistema a el proyectil y la barra, con lo cual el momento de la fuerza exterior respecto al punto O va a ser cero, por lo que explicamos antes. Como son parte del sistema el proyectil y la barra, las fuerzas entre ellos son interiores. Y cualquier otra fuerza que esté actuando en ese instante sobre la barra, podría ser, por ejemplo, el peso, podría ser, por ejemplo, la reacción de vínculo contra el eje, etcétera, etcétera. Como todas esas fuerzas estarían aplicadas en el punto O, ninguna de ellas provocaría momento. De modo que es evidente que el momento cinético se tiene que conservar. Si se tiene que conservar, es decir, tiene que permanecer constante, lo que voy a plantear es qué momento cinético tenía el sistema, o los componentes del sistema sumados
antes del impacto y después del impacto. Siempre analizamos un instante inmediatamente anterior y un instante inmediatamente posterior al choque, como lo hacíamos en los problemas de choque. Entonces el momento cinético del proyectil, que va a tener el proyectil antes de chocar, voy a tener el momento cinético que tendría la barra antes de que el proyectil le impacte, siempre inmediatamente antes, y después del impacto voy a tener el momento cinético del proyectil respecto de O después del impacto, y lo mismo para la barra después del impacto. Fíjense que llamo I a antes del impacto y F después del impacto. ¿Cómo se calculan estos momentos cinéticos? Aplicando la definición. En el caso del proyectil, el momento cinético se calcula como el vector posición justo antes del impacto. Fíjense que no estoy tomando el proyectil en este momento, sino justo acá, un instante antes de impactar. Con lo cual, la posición de ese proyectil en el momento anterior al impacto viene dado por este vector R. Entonces sería R de P respecto de O, más, por, vectorialmente, producto vectorial, la masa del proyectil por la velocidad que tiene inmediatamente antes del impacto. En el caso del momento cinético de la barra es 0, la barra estaba en reposo. Y después del impacto, inmediatamente después, voy a tener el momento cinético del proyectil, que sería el mismo R, porque como es un instante después, R todavía no tuvo tiempo de cambiar, por la masa del proyectil y la velocidad final, o sea, la velocidad del proyectil después del impacto, más, y recordemos que para la barra rígida, es un sólido rígido, el momento cinético se calcula multiplicando el momento de inercia de esta barra respecto al punto O por la velocidad angular que tenga la barra después del impacto. Bien, todos estos momentos, como dice acá, se encuentran en la misma dirección. Si yo aplico la regla de la mano derecha, voy a encontrar que todos los momentos son vectores, los momentos cinéticos son vectores que están mirando hacia mí, es decir, están saliendo de la pantalla. Tanto el de la bala o proyectil antes de golpear, que tendría esa dirección, como el de la barra. Por lo tanto, al estar en la misma dirección, básicamente sus módulos se van a sumar. Tienen misma dirección, mismo sentido, se van a sumar. El momento, el módulo, mejor dicho, del momento cinético antes del impacto para el proyectil se puede calcular con el módulo de R por la masa del proyectil, por el módulo de la velocidad, por el seno de 60. Estamos aplicando la definición de momento cinético y por lo tanto para el módulo, en el producto vectorial, tenemos que multiplicar por el seno del ángulo que forman, que en este caso, el ángulo que formaría, observen que sería 60 grados. Acá tenemos marcado un ángulo de 30, obviamente, pero nosotros el ángulo que tenemos que tener en cuenta es el ángulo que forma el vector velocidad con el vector posición. Si yo esta velocidad la traslado a este punto, voy a tener un vector por acá y el ángulo que me interesa es el que forman entre esos dos vectores, 60 grados. Para después del impacto, vamos a tener que una vez que la bala queda impactada en el proyectil queda impactado en la barra, se va a mover junto con la barra, por lo tanto ya no se va a mover en esta dirección, sino que su velocidad no le queda más remedio que ser perpendicular a R, dado que está incrustado en R y R no se acorta ni se estira. Por lo tanto, su momento cinético va a ser R por M, por la velocidad final, o sea, después del impacto, pero por el seno de 90 ahora, porque es la única manera que tiene de moverse. Más el momento de inercia de la barra respecto de O por la velocidad angular final de la barra. Tengamos en cuenta que esta velocidad angular final va a estar vinculada con la velocidad final de la barra, porque del proyectil, porque el proyectil está incrustado. Con lo cual, bueno, la expresión me queda de esta manera, el seno de 90, como todos sabemos, nos va a dar 1. Y
Recordemos cuál es el momento de inercia de una barra respecto de un punto que esté en un extremo, como en este caso es 1/3 de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado, y también recordemos cuál es la manera de vincular la velocidad final de un punto de la barra, que es el punto donde está incrustada la bala, con la velocidad angular a través de R. El módulo de la velocidad final va a ser omega de la barra final por R. En este caso, como se incrusta en el extremo de la barra, directamente se puede escribir como omega final por L. En estas condiciones, si sustituimos, fíjense, en lugar de R ponemos L, la longitud de la barra, por la masa del proyectil, por la velocidad inicial por el seno de 60. Acá lo mismo, en lugar de R ponemos L, que tiene el mismo valor que el módulo de R, por la masa del proyectil. En lugar de la velocidad final, ahora la vinculamos con la velocidad angular, decimos que es la velocidad angular por la longitud L, y en el momento de inercia ponemos 1/3 de la masa de la barra por la longitud al cuadrado por la velocidad angular del sistema. Con lo cual nos quedó la incógnita de la velocidad angular, que es la misma para la bala que para la barra, obviamente. Bueno, para despejarla, fíjense, vamos a trabajar así, sacamos factor común de este lado, la longitud al cuadrado, porque L por L es L cuadrado, y la velocidad angular final. Y luego pasamos dividiendo, como se puede ver en la siguiente expresión. Al pasar dividiendo, se nos cancela esta L con el cuadrado, ¿ven? Acá se cancelan estos dos y por eso acá desapareció L, y acá me quedó la suma de la masa del proyectil más 1/3 de la masa de la bala por la longitud. Bueno, sustituimos por los datos del problema, hacemos los cálculos y nos da 3,49 segundos a la menos 1 o radianes por segundo. Esa es la velocidad angular que va a tener el sistema. Por supuesto, este problema podría seguir preguntándome si esa barra se eleva, hasta qué altura se eleva, o si pasa por el punto más alto, con qué velocidad pasa por el punto más alto, si queda dando vueltas, etcétera, etcétera. Ahí ya tendremos que aplicar lo que conocemos de conservación de la energía y conceptos de energía para el cuerpo rígido, que son los que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a empezar, como siempre, para analizar el tema energético, viendo cómo se calcula el trabajo en el caso de un cuerpo rígido que puede girar alrededor de un eje que pasa por el punto O, que sería este punto que está acá, en un movimiento de rotación pura. Empecemos por ahí, ¿no? Trabajo al rotar por acá. Supónganse que lo tenemos en esta posición, le aplicamos esta fuerza F, y bueno, la fuerza F aplicada con un cierto ángulo, como podemos ver acá, este ángulo que tenemos marcado alfa de este lado si lo medimos respecto a la horizontal, y beta si lo medimos respecto de la vertical. Y bueno, esa fuerza al actuar, si actúa un pequeño diferencial de tiempo, va a provocar que el cuerpo haga una pequeña rotación. La rotación esa la podemos medir a través de este diferencial que llamamos diferencial ds. Con lo cual, al producirse esa rotación, acá está exagerada, pero es muy chiquita, ¿ven? Que se rota un ángulo diferencial θ, muy pequeño. Al producirse esa rotación, va a haber un trabajo realizado. En realidad va a ser un diferencial de trabajo, ¿no? Pensémoslo como lo veníamos diciendo. Si yo aplico una fuerza alrededor de un pequeño recorrido, voy a obtener una cantidad pequeña de trabajo. Eso, llevado al concepto de diferencial, voy a obtener un diferencial de trabajo. Entonces tenemos que el diferencial de trabajo va a ser la fuerza aplicada por el diferencial S. Y como sabemos, el trabajo es un escalar y se puede obtener haciendo el producto escalar que tenemos acá, que va a ser el módulo de la fuerza por el módulo de diferencial S por el coseno del ángulo que forman la fuerza con diferencial S. Acá lo tenemos expreso.
Pero diferencial S, en una rotación pura como esta, puede calcularse como R diferencial θ. ¿Sí? Yo multiplico el módulo de este vector por el diferencial de θ, voy a obtener el módulo de diferencial S. Si yo reemplazo esta expresión en la anterior, me queda que el diferencial de trabajo va a ser igual a la fuerza por R por diferencial θ por coseno de alfa. Pero resulta que coseno de alfa, fíjense, es igual al seno de beta, porque son ángulos complementarios. Por lo tanto, en lugar de coseno de alfa podría reemplazar por el seno de beta, como lo podemos ver en la siguiente pantalla. Y ordenándolo me queda f por r por el seno de beta por diferencial θ. Y si prestamos atención a esta expresión, el módulo de f por el módulo de r por el seno de beta no es otra cosa que el módulo del momento de la fuerza f respecto de O. ¿Sí? Porque el producto vectorial es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Ese es el módulo en el producto vectorial. Con lo cual, podemos expresar de la siguiente manera. El diferencial de trabajo va a ser igual al momento de la fuerza aplicada por el diferencial de θ, en este caso por el diferencial de ángulo girado, por ese cachito de ángulo que gira. Si integramos, vamos a calcular el trabajo, con lo cual el trabajo va a ser la integral desde un ángulo θ1, que sería donde empecé a aplicar la fuerza, hasta el ángulo θ2, que sería donde terminé de aplicarla, del momento de la fuerza respecto de O, diferencial θ. Si la fuerza permanece constante, como va a pasar en la mayoría de los casos donde nosotros apliquemos esto, la podemos sacar fuera de la integral y nos queda la integral de diferencial θ, que como todos sabemos es θ. Entre θ1 y θ2 va a ser un delta de θ. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza aplicada, que provocó la rotación del cuerpo, va a ser igual al momento de la fuerza aplicada respecto de O por el ángulo girado. La medida del ángulo girado. Por supuesto, siempre medido en radianes. Fíjense otra vez el paralelismo, ¿no?, en los conceptos. Cuando yo tenía una traslación, el trabajo de la fuerza aplicada era igual a la fuerza por el desplazamiento lineal. Acá tenemos en un movimiento de rotación, en lugar de la fuerza aparece el momento. En las rotaciones trabajamos con los momentos. Y en lugar de un desplazamiento lineal aparece el desplazamiento angular. Acá hay que tener en cuenta que nos faltaría ese coseno del ángulo que nos indica si el trabajo es positivo o el trabajo es negativo. Bueno, eso lo vamos a tener que tener presente nosotros en los momentos en que resolvamos esta situación. Digamos, considerando si el trabajo rota en un sentido, provoca rotación en un sentido, o esa fuerza provocaría rotación en otro sentido. Y entonces vamos a asignarle positivo cuando el delta de θ sea positivo y negativo cuando el delta de θ sea negativo. ¿Qué pasa con la potencia? Bueno, el concepto que seguimos aplicando es el mismo de siempre. Estamos trasladando lo que ya sabíamos al cuerpo rígido. La potencia es el trabajo dividido en intervalo de tiempo. En el caso de la potencia media es el trabajo dividido en el delta t, y el trabajo es el momento por el delta de θ, con lo cual podemos expresarlo como momento por delta de θ sobre delta de t, y delta de θ sobre delta de t no es otra cosa que la velocidad angular media, o sea que multiplicando el momento de la fuerza respecto de O por la velocidad angular media, voy a obtener la potencia media. Otra vez, fíjense el paralelismo con el concepto de potencia en la traslación, que lo podíamos calcular la potencia media como la fuerza por la velocidad media. Bueno, acá la potencia media va a ser el momento de la fuerza aplicada por la velocidad angular media. Ahí lo tenemos, ¿sí? Fórmulas que son paralelas, tienen el mismo formato. Por lo tanto, conceptualmente en la cabeza las puedo ir deduciendo fácilmente. La potencia instantánea, bueno, ya sabemos, es la derivada del trabajo respecto al tiempo, con lo cual, al hacer esa derivada, si el momento de la fuerza es constante, me queda la derivada de θ respecto de t, que es omega instantánea. O sea que multiplicando el momento de la fuerza aplicada por la velocidad angular instantánea, obtengo la potencia instantánea. Otra vez, una fórmula que tiene el mismo formato que para la potencia calculada en una traslación. Nada más que acá intervienen las magnitudes angulares, como siempre, ¿no? En las rotaciones son más importantes para nosotros el uso de estas magnitudes.
Veamos qué pasa con la energía cinética en una rotación pura. Tengo un cuerpo girando alrededor de este punto. Este cuerpo rígido está girando con una velocidad angular omega. En este caso está girando así, ¿no? Como está indicado. Bien, tomamos un pedacito de ese cuerpo, un diferencial de masa, como si fuera una partícula de ese sistema de partículas tan especial que es el cuerpo rígido. Entonces, si yo quiero calcular la energía cinética que tiene este pedacito de cuerpo, voy a decir que estoy calculando un diferencial de energía cinética. Y eso va a ser igual a un medio del diferencial de masa por la velocidad que tenga ese diferencial elevado al cuadrado. Nuevamente recordamos que esto es una magnitud de escala. En una rotación pura, esa velocidad viene dada con la relación omega por r. Si yo multiplico la velocidad angular, módulo de la velocidad angular, por el módulo de radio, de r, de electroposición r, voy a obtener la velocidad de esta partícula. Con lo cual reemplazo, en lugar de poner b, pongo omega por r elevado al cuadrado. Con lo cual el diferencial de energía cinética, si ordenamos esto, nos queda un medio del diferencial m por r cuadrado por omega cuadrado. Para sacar la energía cinética de todo el cuerpo rígido voy a tener que integrar. La energía cinética va a ser un medio de omega cuadrado, esto sale todo fuera de integral porque es constante, por la integral sobre toda la masa de r respecto de o al cuadrado, módulo, diferencial m. Y esto no es otra cosa que nuestra definición de momento de inercia respecto de o. Con lo cual, fíjense que llegamos a la expresión para calcular la energía cinética de todo el cuerpo rígido haciendo un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Nuevamente hago notar el paralelismo en las ecuaciones, ¿no? La definición de energía cinética para una partícula que se trasladaba, decíamos que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora que estamos hablando de una rotación de un cuerpo rígido, claro, la masa medía la inercia, pero acá la inercia se mide con el momento de inercia. Por eso aparece el momento de inercia. Y en lugar de hablar de la velocidad de un solo punto, hablamos de una velocidad que es común para todos los puntos de rígido, que es la velocidad angular, al cuadrado. Mismo formato de ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos un cuerpo que se rototraslada? Esto nos va a aparecer muchas veces a nosotros porque es una bola que esté moviéndose por una mesa o bajando por un plano inclinado, un cilindro que esté rodando por un plano inclinado, etc. En todas las situaciones en que haya rototraslación. Supongamos que tenemos acá una rueda formada por un disco o un cilindro que rueda sin deslizar. Esto es algo que va a ser muy común en nuestras situaciones, ¿no? La rueda rodando sin deslizar. Bueno, al rodar la rueda, obviamente, su centro de masas va a tener una velocidad. Lo que normalmente llamamos punto O, acá también va a ser el centro de masa de la rueda. A eso lo vamos a llamar velocidad del centro de masa. Pero además, cada partícula va a tener una velocidad, ¿sí? Respecto del centro de masa. ¿Se acuerdan? Para calcular la velocidad de esa partícula respecto de un sistema de referencias, por ejemplo, que esté adherido a la superficie de la mesa, recordamos que hay que sumar las velocidades. Son movimientos compuestos, de la velocidad del centro de masa más la velocidad del punto P en cuestión respecto del centro de masa, correspondiente a ese diferencial de masa. Por lo tanto, ahora el diferencial de energía cinética, que va a ser un medio de la masa del diferencial de masa por la velocidad al cuadrado de ese diferencial de masa, se puede calcular como un medio del diferencial de masa por la velocidad del centro de masa más, recordemos, omega por r. Esto ya lo hemos trabajado, este producto vectorial, que sería igual a la velocidad de la partícula diferencial m respecto del centro de masa. Todo elevado al cuadrado. Bueno, como esto sería el cuadrado de un binomio, lo desarrollamos. Me queda la velocidad del centro de masa al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Todo esto multiplicado por un medio diferencial de masa que ahora lo voy a distribuir. Cuando lo distribuyo me queda esta expresión. Fíjense, un medio del diferencial de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Cuando meto un medio acá adentro, el 2 se cancela con el 2 y me queda el diferencial de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado por omega por r, más un medio del diferencial de masa por omega por r al cuadrado.
Vamos a ver qué pasa con este término que quedó acá en el medio, en el término este central. Cuando lo integramos. Cuando lo integramos para calcular la energía cinética, al integrar el diferencial de masa por la velocidad del centro de masa por omega y por r, fíjense que la velocidad del centro de masa la voy a poder sacar fuera de la integral, y omega también, porque es constante. Por lo tanto, me queda la velocidad del centro de masa en ese instante por la velocidad angular, producto vectorial, la integral de m, la diferencial de m por r respecto de O. Y esta integral, ya la conocemos, no es otra cosa que está relacionado con la posición del centro de masa, porque si yo a esto lo divido por la masa total, obtengo la posición del centro de masa. Pero la posición del centro de masa respecto de O. Y O y el centro de masa, en este caso, coinciden. Con lo cual esta sería la posición del centro de masa respecto al centro de masa. Y esa nos da 0. Con lo cual toda esta integral da 0. O sea que todo este término del central desaparece. Y entonces al integrar me queda que ese término desapareció y acá me queda la integral sobre toda la masa de un medio por diferencial de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la integral sobre toda la masa de un medio por el diferencial de masa por la velocidad angular al cuadrado y por r cuadrado. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos haciendo un vector al cuadrado y me queda una escalar, ya sabes. Bien, para resolver, todo lo que es constante lo saco fuera de la integral, la velocidad del centro de masa al cuadrado es una constante, un medio también, me queda la integral sobre toda la masa de diferencial de masa, que va a ser m, ¿sí? Y en este caso me queda un medio y omega cuadrado, que salen fuera de la integral por ser constantes, y me queda integral sobre toda la masa, de r cuadrado diferencial m, que no es otra cosa que el momento de inercia respecto del centro de masa. ¿Sí? Su definición. Con lo cual la energía cinética de esta rueda que se rototraslada va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Fíjense, esto es lo que habíamos visto como energía cinética de rotación para un cuerpo rígido que tenía una rotación pura. Y esto es la energía cinética con que se traslada el centro de masa. O sea que un cuerpo que se rototraslada tiene dos energías cinéticas, una debida a la traslación del centro de masa, que sería esta, y una debida a la rotación del resto de los puntos que componen el cuerpo rígido respecto del centro de masa, que sería esta otra. O sea que hay una diferencia con un cuerpo que se trasladaba solamente y con un cuerpo que se rototraslada. Nosotros cuando estuvimos estudiando energía cinética para una partícula, solamente teníamos este primer término, la energía cinética de traslación del centro de masa, que para nosotros era el único punto que existía. Ahora, para saber la energía cinética de un cuerpo rígido que en realidad se está rototrasladando, a esta velocidad, a esta energía cinética, le vamos a tener que sumar una energía cinética debida puramente a la rotación, que viene dada por esta expresión, la expresión de energía cinética de rotación. ¿De acuerdo? Veamos cómo se aplicaría esto a un problema como los que hemos resuelto para cuerpos puntuales, ahora que tenemos cuerpos rígidos. Dice, desde lo alto de un plano inclinado se deja rodar una esfera maciza de reposo. Si rueda sin deslizar, hallar la velocidad del pie del plano. Típico problemita, ¿se acuerdan? Poníamos un cuerpo acá arriba, en el caso anterior deslizaba sin rozamiento y llegaba acá abajo, o deslizaba con rozamiento y llegaba acá abajo. Si deslizaba sin rozamiento, habíamos llegado a la conclusión de que se conservaba la energía mecánica. Si deslizaba con rozamiento, entonces la variación de energía mecánica iba a ser igual al trabajo de esa fuerza de rozamiento. Veamos cómo lo tenemos que pensar acá, porque acá vamos a ver que hay diferencia. Si dibujamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando está acá arriba, sobre la bolita esta, tenemos el peso, que ya lo conocíamos, la normal, y tenemos una fuerza de rozamiento que va a ser estática. ¿Por qué? Porque rueda sin deslizar. Ya sabemos que si rueda sin deslizar, no hay movimiento relativo entre la superficie de apoyo y la bolita, con lo cual, punto a punto aparece una fuerza de rozamiento estática. Y la tenemos dibujada acá. Bueno, como ya sabemos, el peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, eso no tiene problema. La energía mecánica no cambiaría por acción del trabajo del peso. La normal, como ya hemos analizado en casos anteriores, no va a realizar trabajo porque se mantiene normal el desplazamiento a lo largo de todo el desplazamiento. Con lo cual, si bien
no sabemos si es conservativo o no, pero sabemos que forma 90 grados con el desplazamiento, con lo cual no realiza trabajo, no modificaría la energía mecánica. Y acá viene la gran diferencia con lo que habíamos estudiado hasta ahora. Aparece la fuerza de rozamiento. En el caso de un cuerpo que se deslizaba, esa fuerza de rozamiento era cinética, porque se estaba deslizando. Y esa fuerza realizaba trabajo. De hecho, el trabajo ese además era negativo. Pero acá hay una gran diferencia, porque esta fuerza de rozamiento es estática, o sea, no se desliza. Si yo tuviera que calcular su trabajo, tendría que hacer la fuerza por el desplazamiento. Y esta fuerza no se desplaza, porque aparece un instante y desaparece, y al instante aparece un al lado y desaparece, y así sucesivamente. Si la fuerza no se desplaza, no realiza trabajo. Recordemos que el trabajo se calcula como el producto escalar entre la fuerza aplicada y el desplazamiento de la fuerza, no del cuerpo. Acá el cuerpo se desplaza, pero la fuerza no, es estática, con lo cual no realiza trabajo. Entonces, si las tres fuerzas que actúan, ninguna realiza trabajo, o la que realiza trabajo es conservativa, como en el caso del peso, la energía mecánica va a ser la misma en este punto que cuando llegue al pie del plano inclinado. Nosotros lo que queremos saber es cuál es la velocidad del centro de masa al llegar acá. Y lo vamos a hacer planteando justamente que se conserva la energía mecánica. Vamos a decir que la energía mecánica inicial, que sería la que tiene en este punto, va a ser igual a la energía mecánica final, que es la que va a tener en este punto. Dicho esto, entonces, la energía mecánica inicial era solo energía potencia gravitatoria. Estaba en reposo arriba del plano inclinado. Mientras que cuando llega al pie del plano, ahora no va a tener una energía cinética, sino que va a tener dos energías cinéticas. Esta es la gran diferencia, fíjense. Voy a tener una energía cinética de traslación del centro de masa, más una energía cinética de rotación del cuerpo rígido, en este caso de la esfera, alrededor de su centro de masa. Energía cinética de traslación, energía cinética de rotación. Con lo cual, si reemplazamos, la potencial gravitatoria inicial es mgh. La cinética de traslación va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masas elevado al cuadrado. Y la de rotación, como hemos visto, va a ser un medio del momento de inercia de la esfera respecto al centro de masa por la velocidad angular de la esfera. Bueno, acá hay dos cosas importantes. Primero, el momento de inercia de una esfera maciza, lo busco en una tabla, o me lo dan como dato, es 2/5 de mr cuadrado. O sea que esto sería un dato que poseo. Y después la velocidad angular de la rueda de la esfera que rueda sin deslizar está vinculada con la velocidad del centro de masa. A través de la expresión, la velocidad del centro de masa va a ser omega por el radio de la esfera. Omega por R. Por lo tanto, omega va a ser la velocidad del centro de masa dividido en radio. Vamos a sustituir el momento de inercia y la expresión de la velocidad angular en la ecuación que teníamos. Me queda la masa por la gravedad por la altura, esto queda igual, un medio de m por v de centro de masa al cuadrado, y acá me queda un medio por 2/5 de mr cuadrado, que es el momento de inercia, por la velocidad del centro de masa al cuadrado dividido radio al cuadrado, que es esto elevado al cuadrado. Bueno, r cuadrado se va con r cuadrado, y la masa que está en todos los términos también la puedo cancelar. Acá me va a quedar 1 por 2 y 2 por 5/10, o sea que 2 décimos, que sería 1/5. Bueno, me queda un medio de la velocidad del centro de masa al cuadrado, más, como dijimos, 1/5 de la velocidad del centro de masa al cuadrado. Cuando sumo un medio más 1/5, obtengo 7 décimos de la velocidad del centro de masa al cuadrado. Bueno, de acá podemos despejar la velocidad, que era lo que queríamos saber, y me queda que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 séptimos de g por h. Observen que si hubiera sido un cuerpo que deslizaba solamente, sin rozamiento, si se hubiera conservado la energía mecánica, si recuerdan de cuando estudiamos energía, esa velocidad nos hubiera dado la raíz de 2gh. ¿Se acuerdan la raíz de 2gh? Bueno, acá nos está dando que llega con un poco menos de velocidad, porque 10 séptimos es un poco menos que 2. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque ahora la energía potencial gravitatoria que tenía no se transformó solo en energía cinética de traslación, sino que una parte es energía cinética de traslación, pero hay otra parte de energía
que se encuentra en la rotación de la esfera alrededor del centro de masa. Así que por eso la velocidad era lógico que nos diera un poco menor que si rozaba, mejor dicho, que si descendía sin rozamiento. Bien, con este ejemplo terminamos ya la teórica de energía de cuerpo rígido. Espero que hayan entendido, que hayamos sido claros. Y ahora es cuestión de ponerse a resolver problemas y aplicar todos estos conceptos en esas resoluciones. A ver si los entendimos. Nos vemos la clase que viene.